desde que haya pasado todo el tema de la huelga, que a mí, por ejemplo, me pilló allí, para mí me vino bien. Ajá. Porque en mi caso nosotros tenemos un rental y lo que ocurrió es que como quebraron un montón de empresas, empezaron a vender material barato y yo pillé cosas, y unas lentes y tal, y me vino bien. Ajá. Pero claro, yo por otro lado veía todo lo que había pasado con los guionistas y consecuentemente con el tema de los estudios de efectos visuales. Uh-huh. ¿Tú que lo has vivido? ¿En qué te ha afectado? ¿Cómo está la industria ahora mismo? ¿Es un cambio? Yo hablaría, por ejemplo, de la IA también. Lo que pasa es que es un tema que estamos ya un poco hasta los huevos de hablar aquí en el podcast porque siempre como nos da mucho miedito. Pero ¿cómo está la industria después de esto? Ahora ya casi un año que ha ocurrido. Creo que es justo un año. Un año. Un año ahora, justo. Sí, de hecho... Empezó justo ahora, sí. Empezó ahora en junio la huelga, sí. Y bueno, pues ha sido... no sé cómo decirlo. Brutal es poco. Ha sido un destrozo en la industria. Y yo esto lo hablaba en mi canal, en el podcast, se lo decía en agosto, que les decía a mi audiencia que cada mes que pasase... Iba a ser peor. Iba a ser peor. Y esto no va a ser que son 3 meses de huelga, 3 meses sin trabajo. No. O sea, el daño que haces se va escalando. Se van multiplicando las consecuencias que van ocurriendo. Y cada paso que demos es peor. Y yo decía, sí, yo creo que en septiembre... Pero esto no lo decía porque yo me considere que sea un genio visionario, sino yo era por un tema lógico de economía. De economía, exactamente. Sí. Y yo lo veía y decía, a ver, si es septiembre, vamos a estar muy mal. Si la huelga acaba en septiembre, estamos muy mal. Acabó en noviembre, ¿no? Claro, y lo dije, digo, si la huelga acaba en finales de noviembre, casi diciembre, ¿eh? Digo, si la huelga acaba en noviembre, esto va a ser va a ser un destrozo. Va a ser van a arrasar con la industria. Y ¿Qué, bueno, pues, ¿Qué ha pasado, por ejemplo? ¿Tienes amigos que les haya afectado? En tu caso, ¿a ti no te ha afectado? A mí no me ha afectado mucho, porque yo tengo también otros planes, tengo el canal, ahora estoy montando también otro proyecto mío, estoy montando también una escuela, y a mí en parte me ha venido bien porque he tenido como unos 3 meses de parón. Oye, que de 3 meses de parón no es mucho tampoco. Sí, no, te sirve para recolocarte, ¿no? Exacto, y me vino genial para recolocar un montón de cosas. Pero esto también, claro, porque yo esto también lo había cocinado desde hace 5 años. Que yo esto lo había hecho, lo hice antes de la pandemia incluso. O sea, yo siempre he creído que en tu vida siempre tienes que tener un plan B. Sí, siempre. Bueno, que también, quizás tú también estabas con un punto más avanzado. A lo mejor un chaval que justo ha salido ahí de la universidad y está en sus prácticas su segundo año, ese se ha ido... Es una faena. Ese se ha ido a casa. Ha sido una faena. Y por eso digo, a mí a nivel personal... Bueno, pero claro, yo no puedo analizar las cosas desde mi situación personal, porque mi situación personal es mía. Pero si lo analizo a nivel general, yo tengo amigos y amigas que llevan a lo mejor 1 año sin trabajar. Un año. Un año. Un año es una brutalidad de tiempo. Y ahora, pues bueno, se están empezando a notar las consecuencias. Pero esto ha sido... Te quería preguntar, ¿esto es porque cada vez se necesitan menos trabajadores o porque hay menos curro? No, porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Es que además está el... No es como, por ejemplo, con los guionistas, que es que ya no hacen falta un buffet de 20 guionistas, sino 3. No. Vale. No, en VFX no. En VFX no. En VFX hace falta mucha gente. Hace falta y cada vez más. Cada vez más. Y cada vez más. Porque hay más procesos, hay más capas. Exactamente. Hay más trabajo también. Y creo que lo que pasó es que primero se juntó el boom de la pandemia. Que eso fue un boom de producciones de Netflix, de Amazon, que bueno... No, fue una locura. Para nosotros también, aquí lo notamos, ¿eh? Claro, o sea, pero eso era una locura. O sea, es que había trabajo es que das una pata en una piedra y salían 3 series. Sí. Y eso era trabajo para nosotros también. Al final, cualquier cosa que se grabe va a requerir VFX. De alguna manera u otra. Todas tienen, sí. Exacto. Y de repente se corta todo eso. O sea, de repente empieza a bajar el nivel de la pandemia. Porque yo solo noté, lo comenté ligeramente con un amigo, que decía, oye, ya no hay tanta oferta, ¿eh? Y decía, ya no es como hace 5 meses, que era LinkedIn, es que era una locura de recruiters buscando artistas donde fuera. Y empezó como a bajar eso. Estoy hablando de febrero y luego ya en junio empezó la huelga y pues eso. O sea, ya empezó a bajar antes incluso de la huelga. Sí. Empezó y yo lo empecé a ver. O sea, se empezaba a notar que no había trabajo. Por supuesto, había mucho trabajo, pero no era la explosión esa que tuvimos en 2020 o 2021. ¿Y no es que puede ser que se ha estabilizado también? Sí, exactamente. O sea, yo no lo veo tanto como que hubiese menos trabajo, sino como que creció y se empezó a estabilizar también. Claro.
Claro, pero incluso o sea, también... un pico y ahora estamos en nivel normal, Claro, ¿no? y a lo mejor la curva iría bajando de trabajo, pero claro, es que llegó la huelga, ¡pum! Y eso fue, vamos, Ya. el Claro, Superman. Claro. ¿Y crees que va a mejorar de alguna manera? Claro, el problema es que ahora muchos estudios... O sea, porque yo, por ejemplo, no creo que se esté rodando menos. O sea, al menos me da esa impresión a mí por nuestra parte. Sí. No lo sé. Hay menos proyectos, están entrando ahora, pero claro, es que los proyectos hayan empezado a grabar no quiere decir que lleguen a VFX. A lo mejor que una producción empiece a grabarse ahora en tarda un año. En julio. Sí. Bueno, puede tardar un año, en el mejor de los casos puede tardar 3 meses. Sí. Si empieza a grabar en julio, a lo mejor al estudio le empieza a llegar el material en septiembre, 2 meses. Y Claro, son 2 meses o 3 de nóminas, de historias. más todo lo que haya atrasado. Y, por ejemplo, hace poco tuvimos la noticia de que Framestore en Vancouver, que es una de las grandes, había cerrado. O ha cerrado en Vancouver, una empresa de VF. Es una grande. O sea, no es como una empresa random de otro país. Ya. No. O sea, esto es... O sea, asusta. De repente ver que Framestore cierra y dices, vale. ¿Y eso ha sido por gestión de la empresa o porque de verdad Yo creo perdieron curros? Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, creo que es una mezcla de cómo se gestionan las empresas de VFX, que eso es como otro melón. Es que es un melón importante. Es otro melón porque esto lo decía un amigo, Swan. No sé si lo dijo Swan o no sé. Bueno, un amigo que lo dijo y es completamente lo cierto. Y es que al final esto es una industria creada por artistas. Con todo lo que ello implica. O sea, esto Claro, no es una industria creada. son artistas. Claro, no es una industria creada por empresarios. Claro. Entonces hay como errores por todas partes, ¿sabes? Claro. Y literalmente. claro, es sí. completamente cierto, sí. Y claro, eso implica que cuando viene una mala racha, como puede ser ahora, esos errores se pagan caro. Claro. Se pagan muy cuando caro. hay mucho curro, da igual un poco la economía o como lleva la empresa porque entra pasta, pero si no has tenido un colchón y no has sabido gestionarlo y no eres empresario y no te rodeas de gente de finanzas, te vas para casa. Y también yo creo que es muy importante que a mí me sorprende los estudios así tan grandes que tienen tanta gente, porque esto es una industria que va por proyecto y tienes a gente que no va por proyecto, sino que está en nómina, pase lo que pase. Sí. Entonces me parece como un poco locura, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, tuvieses una constructora, una empresa que hace edificios, y tuvieses a todo el mundo todo el año en nómina, al que te hace el hormigón, o sea, esa gente va por proyecto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, me parece una locura tener a 3.000 personas en nómina y a lo mejor entiendo que ILM pues tiene ya cerrado el calendario de aquí a 2030. Pero estudios así, más medianos y demás, Claro. ¿cómo te la puedes jugar a tener tanta gente si lo que dices, de repente hay un COVID, pum, un año sin curro? Es que es una barbaridad. Bueno, imagínate, sin ir más lejos. Y más en la industria del Imagínate cine que te pueden de repente decir un día, no, la peli se ha cancelado, vamos por saco. No, pero imagínate simplemente a nivel empresarial que tú, con la pandemia, de repente te empiezan a llegar proyectos, como decía, de Netflix o de Amazon o de cualquier productora, y claro, te empieza a llegar mucho trabajo, tú tienes que hacer crecer tu equipo. O sea, porque ya, si no llegas. a lo mejor pasar de ser 50 a ser 300 para cubrir toda esa demanda de trabajo que te está entrando. Pero claro, tú lo que no sabes es que de repente te viene una huelga. Y que tú... Sí, o porque si ya no te entra más curro, ya Claro, está. O sea, y que tu empresa ha crecido una barbaridad. ¿Y qué haces con toda esa gente? Claro, pues ahí hemos visto el tema de lo que decimos los layoffs, que son estos despidos que han habido en todos los estudios, y es para echar a gente para poder sobrevivir directamente. Y claro, al final es que se va haciendo bola. Es que y el trabajo, es que en muchos estudios el trabajo les está empezando a llegar ahora. Pero es que tienen que volver a recontratar gente, ¿no? Y todo el rollo. Claro, eso va a ser la siguiente, que yo creo que es que los estudios van a tener que rearmarse de nuevo. Y es que es una pena, porque a lo mejor un estudio tenía un muy buen equipo, a lo mejor de texturas, de gente texturizado. Que llevaban años construyendo ese equipo. Y lo llevan años construyendo y de repente se han tenido que deshacer de él. Y de repente les van a dar otro proyecto que les va a exigir el nivel que tenían anteriormente. Y ya no tienen el equipo. Y el equipo ya no está. A lo mejor pueden contratar a un artista o no. Es incertidumbre total. Porque a lo mejor le va a contratar otro estudio. O a lo mejor ese artista dice, mira, ya paso esta industria y ahora me dedico a... Otra cosa, sí. Me dedico a, no sé, ahora trabajo en mi granja, que me monto naranja o yo qué sé.